¿Qué es Bitcoin? ¿Es una commodity? ¿Es dinero o es una divisa? Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Bienvenidos a Bitcoin para pobres, enseñándonos siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para pobres también es un libro disponible en la imprenta Morón. Si lo queréis gratis en PDF, me lo pedís aquí abajo en los comentarios. Aquí no se da consejo financiero, se da educación y entretenimiento. Bueno, un poquito menos de miedo que ayer. De hecho, ya no es miedo extremo, ya es simplemente miedo. Poco a poco se van calmando las aguas. Y el precio también está ligeramente subiendo. Ya estamos en 85, estaba en 86, acaba de bajar. Bueno, más o menos está ahí la zona que va poco a poco recuperando lo que perdió hace unos días. Bueno, esta semana tenemos un congreso interesante en la Casa Blanca, de nuevo. Últimamente pasan muchas cosas en la Casa Blanca. Tenemos el Crypto Summit, o sea, el congreso de cripto. El primer congreso cripto que se realiza en la Casa Blanca. Y de hecho que se realiza a este nivel, un nivel de, digamos, de Estado, y no solo de Estado, sino de un Estado tan grande y tan importante como es Estados Unidos. Entonces, bueno, el presidente Trump, pues bueno, va a organizar este simposium o congreso, como se llame, Summit lo llaman, y vamos a ver lo que surge ahí. Va a ser este viernes. Y de aquí pueden surgir cosas muy positivas y cosas bastante negativas. Porque ya lo llaman cripto, con lo cual seguramente van a dejar colarse ahí a gentuza como la de XRP y otros por el estilo, ¿no? Esto debería llamarse Bitcoin Summit y no Crypto Summit. Pero bueno, estaremos pendientes a ver lo que de ahí surge, que igual surge alguna noticia relacionada con la reserva estratégica de Bitcoin o con algo por el estilo. Bueno, y el tema de la adopción de Bitcoin. Esto acaba de empezar. O sea, hay gente ya pensando que ya hemos tocado techo y que a partir de ahora el precio se va a mantener aquí o va a bajar. Nada de eso, nada de eso. Ahora mismo la adopción de Bitcoin es del 3% a nivel mundial. Tanto para individuos, como para corporaciones, como para estados, como para todo. Entonces, una tecnología como Bitcoin no llega al 3% y se queda ahí. O se va a cero o se va al 100%. O sea, no hay término medio. No se puede subir al 10% y ya, no, digo, aquí ya me quedo. No, esto va mucho más para arriba. Entonces, la adopción que tiene Bitcoin ahora mismo es parecida a la adopción que tenía la banca online en el 96. ¿Y qué hizo la banca online a partir del 96? Porque se disparó y estará ahora alrededor del 80 o el 90% de adopción. Las redes sociales en 2005 también tenían el 3% de adopción y ahora conocéis a alguien que no haya utilizado nunca una red social. Poca gente, la gente más mayor que no sabe utilizar internet o lo que sea, pero muy poca gente. Y lo mismo te digo de internet en los 90, a principios de los 90 internet tenía un 3% de adopción. ¿Qué adopción tiene ahora mismo internet? Pues eso, debe estar cercana al 100%. Entonces, cuidado con esto que Bitcoin está ahora al 3% y quiere decir que le queda muchísimo recorrido todavía, porque cuando tú sales a la calle y empiezas a preguntar, todavía hay gente que te dice, no, a mí eso de Bitcoin no me interesa, lo ven como algo especulativo, algo arriesgado, que todavía tiene mala prensa, que todavía queda la narrativa y el relato este de que es dinero de criminales, que es una burbuja, que va a explotar, que es un Ponzi, toda esta mierda que es obviamente mentira, pero que ha calado mucho en el subconsciente colectivo de la gente y que por tanto van a tardar en aprender la verdad y les va a costar, y cuando aprendan pues van a entrar, van a adoptar Bitcoin, pero lo van a hacer mucho más caro. Eso es lo que pasa cuando llegas tarde a una fiesta. Bueno, y el tema de una de las muchas razones por que necesitamos Bitcoin es por la inflación, ¿no? Entonces, sí, hay gente que piensa que no, suben los precios del IPC, pero como me suben también el sueldo, pues así me compensa una cosa con la otra. Pues no, te equivocas. Porque esto es lo que ha subido en España los salarios, aquí en azul, y lo que ha subido
la alimentación. Y que yo sepa, el que más y el que menos come todos los días, ¿no? Entonces, el gap que hay entre el sueldo y lo que te cuesta comprar la cesta, llenar la cesta en el Mercadona, cada vez es más grande y por tanto, cada día eres más pobre, a no ser que hagas algo al respecto. Y lo mejor que puedes hacer al respecto es invertir parte o la mayoría de tu dinero en un activo que sea tan escaso que se revalorice más que la cesta del Mercadona, que suba más rápido que la cesta, que los pepinos y que el pollo y el queso del Mercadona. Y el único activo que hace eso es Bitcoin. Bueno, y hoy vamos a hablar largo y tendido del artículo de Parker Lewis sobre si Bitcoin es dinero o es una divisa. Es un artículo muy bueno, súper largo. Tardas como 20 minutos en leerlo. Yo lo he tenido que leer 2 o 3 veces. Y está muy bien construido y muy bien escrito. Y bueno, viene a alimentar, digamos, la polémica esta que hay sobre si Bitcoin es divisa, es dinero o simplemente es una commodity que vale para acumular valor. Entonces, bueno, para empezar habría que definir un poco qué es cada cosa, ¿no? Y bueno, claramente Bitcoin es una commodity, eso sí, eso nadie lo duda, y el oro también es una commodity, y ambas son una gran reserva de valor debido a su escasez y debido a su demanda creciente, y esta demanda viene de la necesidad de aparcar tu dinero, tu valor, tu tiempo, tu energía en algo que no se pueda diluir. Entonces, nadie en su sano juicio guarda a largo plazo su dinero en euros o en dólares, porque eso se está diluyendo a diario a través de la devaluación y a través de la inflación. Entonces, lo guardas en ladrillo, lo guardas en oro, lo guardas en Bitcoin. Los más especuladores lo guardan en algunas acciones de bolsa, porque bueno, eso depende. Las acciones de bolsa están ligadas al funcionamiento de las empresas. Si es una empresa que parece que tiene mucho potencial, como Nvidia, como Tesla o como otras, pues lo puedes aparcar ahí. Tampoco ha sido una mala reserva de valor en las últimas décadas, pero nadie en su sano juicio guardaría su dinero a largo plazo para los próximos 100 años, para dejárselo a sus nietos en dólares. Eso sería un disparate, porque el dólar ha perdido el 98% de su valor en los últimos 100 años y va a perder otro 98% en los próximos 100 años. Si es que existe dentro de 100 años, ¿no? Entonces, bueno, el oro, como digo, es una commodity y el oro también siempre ha sido dinero. Nadie discute lo que es dinero. ¿Qué es dinero? ¿Y cuál es la diferencia entre el dinero y divisa? Bueno, pues el dinero es algo que no necesita emisor. Es algo que lo elige el mercado de forma libre. Y es algo que tiene una dificultad de creación, de fabricación, de extracción, de minado, y que por tanto no se puede de forma arbitraria aumentar su masa monetaria de forma ilimitada. O sea, el oro es escaso y el oro se ha mantenido y ha ganado en valor a lo largo de los siglos debido a que es muy difícil extraer. No es algo que se puede apretar un botón como el dólar o el euro y de pronto generar lingotes de oro. No, hay que ir a la mina, hay que poner explosivos, hay que meter allí tíos que muchas veces se mueren, hay accidentes, hay un coste altísimo para extraer ese oro y luego hay que fundirlo y luego hay que verificarlo y luego hay que darle unidades, etcétera, etcétera. O sea, el oro, como Bitcoin, es un activo escaso que no lo pueden emitir, que no tiene emisor. Y eso lo convierte en dinero. Y a diferencia, tenemos las divisas fiat, que no tienen valor intrínseco, es tan solo el valor que decide darle el Estado que te obliga a usarlas, y que se pueden imprimir y se pueden emitir de forma ilimitada, sin respaldo y sin ninguna cortapisa, sin límite. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La divisa tiene un emisor
y el dinero no tiene emisor. No tener emisor es positivo porque no te la pueden diluir, no te pueden de pronto. Si tú tienes un Bitcoin, tienes una 21 millonésima parte del pastel total. Si tienes un dólar, no sabes ni lo que tienes, porque cada vez esa divisa es más y más grande, tiene más y más trillones de dólares y tu dólar cada vez vale menos. Tú estás conservando tu billete de dólar pensando que tienes algo y cada vez ese dólar vale menos. Hace décadas un dólar era mucho dinero. Ahora, si a un mendigo por la calle le das un dólar, te lo devuelve, literalmente, porque me ha pasado. Entonces, muy diferente dinero de divisa, ¿no? Entonces, no hay ninguna discusión sobre Bitcoin como dinero. Bitcoin claramente es dinero porque no necesita emisor, pero además es dinero porque también se convierte en una reserva de valor. Es un dinero que se aprecia con el tiempo y que aumenta su poder adquisitivo con el tiempo, como le debe ocurrir a un buen dinero. ¿Para qué me sirve un dinero que pierde valor con los años? ¿Para qué le sirvió al pastor ese de Irak ahorrar toda su vida en dinares iraquíes cuando se encontró una caja llena de billetes que al cambio ahora serían, cuando lo ahorró, serían aproximadamente creo que eran unos $80.000 y ahora no vale ni $5? O sea, el dinero fiat no es dinero, es divisa y sí que vale para el día a día, tiene sus ventajas, ¿no? Por eso surgió, pero no es dinero. Claramente el dólar no es dinero. Entonces, bueno, la divisa tiene, por ejemplo, el dólar, hablando del dólar, que es la divisa número uno, la divisa quizás más valiosa que existe, mejor dicho, la divisa fiat más valiosa que existe, pues tiene a la Reserva Federal, que hace las veces de emisor, y tiene al Tesoro americano, que hace las veces de impresora. Tiene estos dos. Entonces, está coartado por estas dos entidades, que son los que deciden emitir este dinero y que, bueno, pues obviamente emiten demasiado de este dinero y de ahí que haya inflación y de ahí que se devalúe a lo largo de los años. Entonces, pero aquí la duda que puede surgir o la polémica es si Bitcoin es divisa también. Bueno, pues de acuerdo con este artículo, yo estoy de acuerdo, Bitcoin sí que es una divisa porque se puede utilizar como tal. Porque tú puedes ir a pagar a un sitio y pagar con Bitcoin. Yo he pagado en muchos sitios, en diferentes países, he ido y me he tomado una cerveza o me he tomado un café o he comido y he pagado con Bitcoin. Mi libro se vende en Sats, vale 10.000 satoshis. Entonces, los que me compráis el libro, estáis pagando en divisa. Ahí estáis convirtiendo a Bitcoin en una divisa. Entonces, bueno, se puede argumentar que Bitcoin sí que es una divisa porque se está utilizando como unidad de cambio. El oro también fue divisa, pero con ciertas cortapisas. A ver, si tú intentas utilizar el oro puro como divisa, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no sabes ni lo que pesa, ni la pureza que tiene, o si lo has mezclado con otras cosas o no. Entonces, si tú vas con un trozo de oro a la tienda, a no ser que el tío sea joyero, no te lo va a aceptar como divisa. Entonces, lo que ocurrió en el pasado con los diversos imperios, como el Imperio Español, el Imperio Británico y demás, incluso el Imperio Romano, es que acuñaban sus propias monedas de oro y de plata. Entonces las convertían en unidades que ya sí eran, digamos, fiables o relativamente fiables y les daban una unidad, las convertían en unidad de medida, unidad de cuenta. Entonces había un doblón y había un sestercio y había un real de a 8 y había unidades que ya sí en la mente humana se podían intercambiar por valor.
por vino, por comida, por servicios o por lo que fuera. Entonces que el oro puro no era realmente divisa, solo era divisa cuando los estados, los imperios, eh, acuñaban ese oro, le ponían el sello del rey y le daban un valor unitario. Entonces, como digo, existía por el doblón, el real de 8 y demás, ¿no? Entonces, ahí el oro no era divisa hasta que los estados entraron y se convirtieron en emisor de esa divisa. Emisor, aunque lo único que emitían era el sello que daba confianza. Si el mundo tenía confianza en el imperio español o en el imperio británico, pues también tenía confianza en su unidad de cuenta, que era la libra esterlina, el real de A8, el sestercio o lo que fuera. Entonces, pero con Bitcoin ocurre una cosa muy, muy extraña, y es que Bitcoin es la primera forma de dinero que además es divisa, que además no necesita emisor. Por primera vez en la historia tenemos una divisa que no necesita emisor, ni para darle unidad de cuenta, ni para imprimirla o emitirla. Y esto revoluciona completamente el mundo del dinero. El oro era dinero, el dólar es divisa con emisor, Bitcoin es dinero y divisa sin emisor. ¿Y qué quiere decir esto? Pues una, que no se puede diluir. Dos, que no necesita que la verifiques y que ya viene de casa, al salir de la blockchain, viene directamente con su unidad de medida inmutable que no se puede cambiar. Por lo tanto, se podría concluir, según este artículo, y yo estoy de acuerdo, que Bitcoin sí es dinero, sí es commodity, sí es reserva de valor, pero por supuesto también es divisa, pero divisa de las buenas, divisa no diluible, divisa sin emisor, divisa sin confianza, divisa sin corrupción, divisa sin políticos, divisa sin Estado, divisa sin trampas. Entonces, eso ya revoluciona un poco el mundo de cómo hemos entendido el dinero, la divisa y las commodities hasta ahora, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y pues Bitcoin es dinero no imprimible y eso ya te da una confianza brutal, porque claro, como sabes que solo hay 21 millones, tú puedes estar tranquilo con tu dinero en tu bolsillo, que además lo utilizas como divisa cuando quieres, porque no te la pueden diluir. Solo hay 21 millones. Entonces, no queda otra que conforme va aumentando la demanda, esa divisa, ese dinero, va aumentando de valor, a diferencia de lo que ocurre con el fiat, que te lo diluyen porque se puede imprimir, porque tiene emisor, y ese emisor necesita financiarse, y ese emisor es corrupto y necesita financiar guerras, y por tanto va a diluir el dólar más y más y más hasta que valga prácticamente cero, que ya es lo que vale. Entonces, luego está el tema de... Aquí muchas veces hemos visto y hablado del tema de esa dualidad que se está fabricando ahora, ¿no? Con el tema de las USDT, ¿no? O sea, con la red de Liquid, por ejemplo, y también en otras redes, incluso en Lightning ahora se va a poder hacer. Parece que está habiendo una simbiosis entre las monedas estables como USDT y Bitcoin. USDT ya se puede usar en varias redes que son de segunda capa de Bitcoin. Y bueno, entonces hay quien aboga porque Bitcoin sea el dinero duro, el dinero que tú guardas para largo plazo, pero el dinero que vas a gastar en el día a día sea el USDT, porque es menos volátil, la gente lo conoce mejor porque están acostumbrados al dólar. Puedes tener una pequeña cantidad en dólares, lo que vayas a gastar, y el resto lo tienes en Bitcoin porque lo quieres atesorar a largo plazo. Entonces, vamos hacia un bimetalismo como ocurrió con el dólar como ocurrió, perdón, con la plata y el oro, o incluso con el dólar y el oro, cuando
cuando había un patrón oro, o es suficiente con Bitcoin y no hace falta nada más. Bueno, pues según el artículo, no tendría sentido tener Bitcoin como reserva de valor y al USDT como divisa. Porque al final todo el mundo quiere usar el dinero y la divisa que tiene mejores características, que es más fuerte, que es más potente. Y esto también lo indica la ley de Gresham. Por ejemplo, en Venezuela, durante muchos años, la gente quería usar el bolívar y guardarse los dólares, porque el dólar conserva el valor mejor que el bolívar y el bolívar es basura que pierde el valor muy rápidamente. Pero la ley de Gresham a veces se malinterpreta porque ese es solo el principio de la ley de Gresham. La ley de Gresham también dice que al final ese segundo dinero que es más líquido, termina desapareciendo porque todo el mundo quiere cobrar en el dinero bueno. Yo no quiero cobrar en el dinero malo. Entonces, si no quiero cobrar en bolívares, el bolívar desaparece completamente del mercado. Y eso es lo que ocurre ahora en Venezuela. En Venezuela, los que estéis por allí, Germán y otros, que estéis por allí me lo confirmáis, pero yo tengo entendido que en Venezuela ya nadie acepta bolívares. Solo se aceptan dólares. O USDT, o Bitcoin, o a lo mejor Ethereum o alguna otra, pero la ley de Gresham dice que al final la moneda mala desaparece. Desaparece porque no tiene sentido en el momento en que nadie la quiere aceptar como moneda de cambio. Entonces, es posible que vayamos hacia un bimetalismo, Bitcoin-USDT, o que esto sea una fase transitoria hasta que la gente comprenda lo que es Bitcoin y comprenda las ventajas que tiene utilizar Bitcoin directamente y no utilizar un dinero malo para luego cambiarlo a un dinero bueno, con la fricción que eso tiene, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, con el oro dólar era bastante obvio que esto sí era una necesidad, porque el oro físico no tiene la suficiente liquidez como para, digamos, transferir, especialmente cuando se desarrollaron las telecomunicaciones, como el telégrafo, cuando la velocidad de información era la velocidad de la luz y la velocidad de transportar oro era la velocidad del caballo, ahí había una discrepancia entre los tiempos, y entonces se tuvo que crear el dinero fiat, que en principio estuvo respaldado con oro, pero que tenía más liquidez, más rapidez, se podía utilizar el crédito nominado en dólares y podía enviar dinero desde un banco de Ohio a un banco de San Francisco diciendo, apúntame que te debo $1000 y ya te llegará el oro, que el oro tardará un mes porque va en carreta con caballos. Entonces, con estas restricciones que tiene el oro físico, sí tenía sentido, una vez que surgieron las telecomunicaciones, sí tenía sentido utilizar un dinero más líquido, un dinero que además se puede utilizar como crédito, siempre que haya confianza entre las partes, y ese es un problema. Pero cuando tienes Bitcoin, no hay nada más líquido que Bitcoin. No hay nada que requiera menos confianza que Bitcoin. No hay nada que se pueda enviar más rápido que Bitcoin, especialmente en capa 2. Entonces, ¿para qué te hace falta el USDT? El USDT o el dólar o la plata, o el bolívar, esas divisas secundarias tenían razón de ser cuando la divisa principal tenía limitaciones y tenía problemas y tenía restricciones. Bitcoin tiene 0 restricciones. La puedes enviar a la velocidad de la luz a cualquier punto del planeta sin permiso, sin censura y sin necesidad de confianza. ¿Para qué voy a estar cambiando Bitcoin por USDT? Para mandar el USDT a Australia, para que el de Australia coja el USDT y lo cambie a Bitcoin. Eso es una fricción
que no tiene ningún sentido, y lo vemos aquí en el gráfico este del artículo, donde dice el agua en el río siempre tira para abajo, no va a tirar nunca para arriba, ¿no? Entonces, aquí vemos la diferencia que hay entre tú tienes Bitcoin y alguien te entrega un bien o un servicio y tú le pagas en Bitcoin. Hay una transferencia de valor de un lado a otro y le pagas en el mejor dinero que existe, que es Bitcoin. Si utilizamos USDT, entonces el que paga le paga al otro en fiat, que es USDT es fiat al final. Lo que sea cripto, pero está ligado al fiat totalmente. Y además tiene inflación como el fiat. Entonces tú le pagas en fiat y este que le has pagado en fiat coge ese fiat y se va al exchange y lo cambia a Bitcoin, con lo cual hay fricción, hay coste, hay comisiones, etc. Pero tú, que tienes el bien o el servicio, tienes que haber vendido previamente tu Bitcoin para comprar fiat para poder pagarle a este. Entonces, ¿para qué necesitamos al exchange? Cuando podemos pagar directamente por patatas, por pan, por Lamborghinis o por cualquier servicio médico o lo que sea, directamente con Bitcoin, como ocurre aquí. El río no va para abajo y luego va para arriba y luego vuelve a bajar. No, el río va siempre para abajo. El agua tiende a ir hacia abajo. Y cuando hay problemas y cuando le pones un muro, el agua esquiva el muro y a veces hay un meandro ahí y puede ligeramente hacer una curva extraña y demás. Y eso es lo que ocurría con el oro, eso es lo que ocurría con la plata, eso es lo que ocurría con el dólar, eso es lo que ocurría con el bolívar, eso es lo que ocurría con todas estas divisas, dinero que tenían restricciones y que no podían ser utilizadas de forma libre, de forma sin permiso, de forma sin censura y sin ninguna restricción, como sí se puede hacer con Bitcoin. Entonces, no hay, una vez que tienes un activo superior, un activo monetario superior, que te vale como dinero y como divisa, no tiene mucho sentido utilizar un segundo activo como es USDT. No hay dinero, no hay competencia, no hay lugar para la competencia, ¿no? No hay dos internet, no hay dos fuentes, no hay dos electricidades, no hay dos aguas, no hay dos fuegos y en el futuro no habrá dos dineros. Hay un dinero que es el que tiene las mejores características como dinero y como divisa. Entonces, ¿y qué pasa con las cripto? Aquí estábamos hablando de Bitcoin frente a la competencia o al patrón bimonetario que podía surgir entre Bitcoin y USDT. Pero ¿qué pasa con Ethereum, con Solana, con XRP? ¿Podrían esos ser dinero? Bueno, de alguna manera sí que son divisa, son un dinero malo y una divisa regular, digamos, ¿no? Son un dinero malo porque sí tienen emisor. Todas estas tienen emisor. Todas estas dependen de una sede, de un Vitalik Buterin, de una élite que cambia las reglas del juego a mitad de la partida, que puede de pronto emitir mucho, que te pueden hacer, ellos mismos tienen un preminado importante y te pueden hacer un rug pull, y por tanto no es dinero. Eso no es dinero con mayúsculas. Se le podría considerar un dinero inferior, o más bien una divisa que es fácil de usar siempre que te la admitan, claro, aunque yo no conozco todavía, no he visto en ningún sitio un cartelito que diga se admite Ethereum, se admite pagos en XRP, no lo he visto todavía. He visto cientos de sitios donde sí se admiten pagos en Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, habrá gente que sí lo admita y habrá comercios que sí lo admitan, solo que yo no los he visto, simplemente no los he visto. Entonces, podríamos ir hacia un patrón bimetálico Bitcoin Ethereum, Bitcoin Solana, Bitcoin XRP. De nuevo, pues lo mismo. No tiene sentido cuando ya tienes un activo superior utilizar otro activo, especialmente teniendo en cuenta que Bitcoin en la red, la capa 2 de Lightning, no tiene ninguna fricción. ¿Para qué vas a usar Solana?
que sí, que no tiene tampoco fricción, pero es centralizado, te pueden hacer un rug pull, te pueden emitir de pronto, te pueden duplicar la emisión monetaria y tendrían los mismos problemas que el fiat, solo que está en manos de dos mangantes que están ahí para hacerse ricos. Bueno, también, ¿no? El dinero fiat también está en manos de dos mangantes que están ahí para hacerse ricos. Pero bueno, que no hay mucha diferencia. No hemos ganado nada. Si sustituimos el dólar por Solana, no hemos ganado nada. Salvo quizás cierta facilidad de hacer transferencias internacionales. Y poco más. Con Bitcoin tienes todo eso, pero tienes todo eso sin confianza, sin dilución, sin emisor, sin manipulación y sin perder valor en ningún punto de la cadena. Y esto es lo importante. Entonces, cuando el mundo se dé cuenta de esto, de momento pues estamos utilizando fiat, estamos utilizando USDT, Bitcoin lo utilizamos más como reserva de valor, como dinero con mayúsculas y todo lo que tú quieras, pero el mundo se va a dar cuenta, antes o después, porque el río tira para abajo, el agua tira para abajo, y no puedes ignorar las leyes de la física. El mundo se va a dar cuenta de que no tiene sentido utilizar dos dineros o tres dineros cuando uno supera con creces en características y en prestaciones, supera con creces a todos los demás. No hay color entre Bitcoin y el oro, no hay color entre Bitcoin y el dólar, no hay color entre Bitcoin y Ethereum. Simplemente no hay color. Y USDT va a formar parte del ecosistema de forma temporal hasta que la gente se dé cuenta que no tiene sentido utilizar USDT cuando puedes utilizar Lightning. Y me dirás, no, es que es más estable. Estable no es. Porque si algo que pierde un 10, un 20% al año no es estable. Y si es inestable y tiene volatilidad a la baja. ¿No será mejor utilizar algo que tiene volatilidad al alza que algo que tiene volatilidad a la baja? Y bueno, además con el tiempo, pues la volatilidad de Bitcoin se va a ir reduciendo debido a que acabamos de empezar y solo hay un 3% de adopción. Cuando tenga un 10, un 20% de adopción, va a ser menos volátil y va a ser más fácil mentalmente, como unidad de medida, utilizarlo como unidad monetaria, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Bitcoin es una divisa que no requiere emisor, que ya viene de casa, ya viene de serie, con las unidades de medida predefinidas, que son un Bitcoin, un Satoshi, y que viene de casa validada. El billete de dólar te lo validan la casa de moneda de Estados Unidos, el euro, la casa de moneda, y te ponen una firma y una huella de agua y no sé qué, tal. Eso es la validez que le dan para que no haya o que impedir o limitar las falsificaciones, pero Bitcoin es imposible de falsificar. Todo lo que entra y todo lo que sale de la red de Bitcoin es Bitcoin verdadera, es Bitcoin verificada, es Bitcoin validada. Te cargas el emisor, te cargas la dilución de la moneda que hacen siempre los emisores, porque tener la impresora de dinero, tener el botón, tener acceso al botón que imprime dinero de forma infinita es muy tentador y todos los políticos lo utilizan a diario. Te cargas todo eso, te cargas la necesidad de que ellos sean los que definen la unidad monetaria, como es $1, $10, $100. Ellos deciden, por ejemplo, no hay billetes de $15, no hay billetes de $1,50, ni monedas. Ellos deciden lo que quieren, las unidades que quieren que haya, y no hay billetes de más de $100. Y a lo mejor tú necesitas un billete de $1,000 y no lo hay. Con Bitcoin, esto te viene definido, con los huchos, te viene definido de serie. Desde el momento que se mina ese Bitcoin, ya te viene definido de serie. Y tú gastas lo que quieres y la propia unidad monetaria es el Satoshi o Bitcoin o 0,1 Bitcoin o 0,125 Bitcoin o 1.352 Satoshis perfectamente. O sea que no se puede, no tienes por qué depender de alguien que diga, no, solo puede haber billetes de 1, de 10, de 20 y de 50. No. Y te viene validado, verificado
sin trampas, sin falsedades, sin fakes, desde casa, ¿no? Desde salida, ¿no? Mientras que el oro y el dólar, todo esto es falsificable. Cogen un ladrillo, lo pinchas de amarillo y te dicen que es oro, bueno, y tú te lo crees, porque tú no sabes cómo se hace eso, ¿no? Entonces, bueno, pues el fiat requiere confianza, requiere impresión, y al final nadie va a querer guardar su riqueza en algo que se puede imprimir, como es el dinero fiat o como es el USDT. Y como nadie va a querer guardar su riqueza en eso, se va a ir reduciendo la emisión monetaria de eso conforme se reduce el uso. Yo estoy seguro que en Venezuela ya se imprimen muy pocos bolívares. ¿Por qué? Porque nadie los usa. Y conforme Bitcoin, esto se tardará años o décadas o lo que sea, pero conforme Bitcoin se vaya convirtiendo en dinero y en divisa aceptada mundialmente, que eso es otra, porque el dólar no es aceptado mundialmente. Yo voy al mercado con dólares y no me dejan comprar patatas, ¿vale? Pero sí que en todos los países, en casi todos los países, habrá alguna tienda, algún sitio donde sí te acepten Bitcoin. O sea, Bitcoin ya es más universal que el propio dólar, que es la divisa fiat más universal que existe. Es la moneda global, en teoría, ¿no? Entonces, pues eso, conforme la gente se da cuenta de que puedes guardar tu dinero sin que nadie te lo diluya, que tu dinero está subiendo de valor, que no necesitas un intermediario, que no necesitas fricción, que no necesitas estar cambiando Bitcoin por USDT y USDT por Bitcoin todo el tiempo, perdiendo dinero por el camino, y que el agua tiende a fluir hacia abajo y no tiende a fluir hacia arriba. Y cambiar Bitcoin por USDT para luego volver a cambiarlo por Bitcoin es intentar que el agua de un río vaya hacia arriba. Y el agua de un río nunca va hacia arriba, va siempre hacia abajo. Entonces, Bitcoin es el primer activo monetario que es a la vez commodity, dinero y divisa. Y en esos tres aspectos supera con creces al oro, a la plata, al dólar, al euro y al bolívar venezolano. Así que, bueno, ahí está el artículo, os lo dejaré. Merece la pena leerlo muy detenidamente porque aquí hay mucho intríngulis, ¿no? Entonces, esto está en contra de lo que dice Michael Saylor, por ejemplo. Michael Saylor lo ve solo como reserva de valor, como dinero con mayúsculas. Pero el tiempo indica que, por todo lo que acabo de decir y por todo lo que dice el artículo, no tiene sentido tener dos dineros. Al final, el oro se comió a la plata porque no tenía sentido tener. El bimetalismo no tenía sentido al final. No tenía sentido cuando tienes un dinero superior. ¿Por qué vas a utilizar un dinero inferior? El dólar bolívar no tiene sentido. Al final solo se utilizan dólares. El Bitcoin USDT no tiene sentido. Tan solo tiene un sentido al principio, cuando hay poca adopción y cuando no se conoce cómo funciona Bitcoin. Pero una vez que se conoce cómo funciona Bitcoin, no tiene sentido. Y solo hay sitio para un ganador. El segundo es el primero de los que pierden y por tanto desaparece. No hay dos internets y no hay dos dineros. Hay un dinero, hay una divisa y esa divisa es Bitcoin. Bueno, y sponsor del canal, BitBoss02, billetera suiza, Bitcoin only, código abierto, fácil de usar, con muchas posibilidades para los más frikis y también muy fácil de usar para los menos frikis. Tenéis el código de descuento abajo en los comentarios y encima estáis ayudando al canal. Y el libro se vende, como no, en la única divisa que merece la pena tener. ¿Para qué quiero yo? Que me paguéis en euros para luego tener yo que cambiar los euros a Bitcoin. Pues directamente me paguéis en Bitcoin si queréis el libro. Y si no queréis el libro, pues no lo compréis. Ya está. Así de claro. Entonces, esto va a ocurrir más y más. Yo he sido pionero. Que yo sepa, es el único libro que se vende solo. Bueno, no se vende solo en... he tenido que llegar a un acuerdo con la imprenta morón.com y también os aceptan euros. Pero esto es solo una medida interina, una medida intermedia, hasta que la gente por fin comprenda que el que vende algo, el que tiene algo de valor,
que el mercado demanda, no va a querer recibir dinero basura por ese artículo o por ese servicio. O sea, si yo voy a una tienda en Venezuela y voy con bolívares, probablemente me digan, confirmármelo los que estéis allí, si voy a una tienda en Venezuela con bolívares, probablemente me digan, no, gracias. ¿No tienes dólares? Efectivamente. Cuando hay un dinero bueno y un dinero malo, la gente, el vendedor quiere utilizar el dinero bueno. El comprador puede querer utilizar el dinero malo para librarse de él, pero el vendedor no es tonto y no quiere mierda, no quiere que le den mierda, quiere dinero de verdad, dinero que tenga valor. Por lo tanto, esto fuerza al mercado a pagar en el mejor dinero que haya, y el mejor dinero que hay es Bitcoin. Bueno, la sección de las cosas que nos tocan las pelotas. Esto me lo ha mandado On The Loop y él, pues parece porque le gustan mucho los relojes o lo que sea, y se ve que compra muchos relojes o los vende, no sé. Y entonces dice que antes le venían los relojes en una caja metálica que era reutilizable, que luego lo puedes utilizar para guardar otras cosas, para guardar joyas o lo que sea, o tal. Y ahora, pues, por el tema de medioambiental, pues te vienen en cajas desechables de cartón que el artículo se puede dañar en el transporte y que encima luego esto se tira y genera muchos más residuos. O sea, las cosas que son reutilizables son mucho más amigables con el medio ambiente que las cosas que son de usar y tirar. Pero a pesar de eso, pues la Unión Europea, que se supone que es muy ecológica, pues hace cagadas como esta y nos obliga a utilizar cosas que generan mucha basura cuando antes no se generaba tanta basura. Bueno, la adivinanza ya era así polémica y no está claro, ¿no? Parece ser que faltan datos para averiguar exactamente de forma matemática inequívoca cuál es el área del cuadrado verde. Aquí tenemos una solución que parece fácil, pero es un poco a ojo. Como esto mide 20 y esto mide 25, este trocito de aquí mide 5. Entonces, como parece ser simétrico, podríamos intuir que este trocito de aquí también mide 5. Y como esto mide 15, este trozo sí que mide 10. Este trozo, entonces si tenemos un triángulo rectángulo donde hay 10 y 5, los cuadrados por la hipotenusa y demás, esta hipotenusa sería realmente el lado del cuadrado verde. Entonces, 10 al cuadrado son 100, 5 al cuadrado son 25, 125, o sea, 125 sería, según ese cálculo fácil y elegante, sería el área del cuadrado verde. Pero claro, muy difícil demostrar que este segmento de aquí es exactamente igual a este segmento de aquí. Sí que lo parece, pero no está 100% claro, ¿no? Bueno, me habéis respondido cosas parecidas a algunos. Paco Jarrón me ha dicho 121. Andrés Hildebrand dice que entre 0 y 242. Claro, así cualquiera. Nitubi sí que dice 125, pero luego se arrepiente. Buscador de la verdad dice 121, o sea que sois mayoría los de 121. No sé muy bien cómo lo habéis sacado, pero bueno, os la daremos por buena. Carozo me dice 100. Yo creo que 100 no me cuadra. A no ser que me expliques cómo lo has sacado. Y Yumapbomb me dice 156. Explícanos cómo ha salido esto, 156. Otros me dicen que J. Valares me dice que no se puede resolver de forma unívoca. Probablemente esa sea la solución correcta, que no tiene solución matemática. Pero bueno, tiene solución a ojímetro. Y la adivinanza de hoy, pues también va de adivinar el área, en este caso de un rectángulo. Esto sí que es un rectángulo. Esto ya no es un cuadrado. Y eso es importante. Del rectángulo amarillo. Sabiendo que el rectángulo verde mide 17 centímetros. El azul mide 31. Esta distancia son 11. Y esta distancia son 7. ¿Vale?
Aquí por lo menos sí hay más datos. Esto sí que tendrá una solución matemática unívoca. Bueno, chicos, esto es todo lo que tengo que poner. Muchas gracias por ver el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.